Hola a todos, somos el Team Unicorn, quien les habla como siempre es su fiel servidor, Pablo. Bueno, hoy vamos a hacer otro video de Brico Unicornios, pero este va a ser especial, ya que en este Brico Unicornios obligadamente van a necesitar ayuda de un adulto, ya que hoy vamos a trabajar con algo, con electricidad. Obviamente no va a ser, digamos, corriente domiciliaria, pero bueno, en fin. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es un generador solar, digamos, ya sea para emergencia o para una casa rodante, un motorhome, o qué sé yo, incluso también para domiciliario. Obviamente el domiciliario lo voy a explicar, digamos, muy básicamente porque no tengo toda la data, así que bueno, más o menos se va a entender. En fin, bueno, digamos, este tipo de generadores se pueden armar, digamos, para varios tipos de uso. Como ya dije, para un generador de emergencia, para una casa rodante o para un motorhome o incluso domiciliario, como dije antes. En fin, bueno, digamos, yo lo que hice en mi caso, armé un generadorcito, digamos, de emergencia más que nada. Lo práctico de este tipo de generadores es que, digamos, su costo, digamos, de generación es prácticamente nulo, ya que, digamos, estamos generando electricidad a partir del sol. O sea, vamos a estar generando 12 voltios continuos y, bueno, y de ahí vamos a poder almacenarlo en una batería o en un banco de baterías que tengamos armado. Obviamente este tipo de instalaciones las pueden armar en, digamos, en 12, en 24, en 48 voltios, dependiendo del tipo de uso que le vamos a dar. Por ejemplo, para un generador de emergencia, digamos, de tipo chico, pueden hacer a 12 voltios y con eso, digamos, pueden tener electricidad como para cargar, qué sé yo, un teléfono, una tablet, cualquier aparato que se pueda cargar a USB, por ejemplo, si el regulador trae USB, qué sé yo, o incluso le pueden conectar de esos cargadores de coche, por ejemplo, qué sé yo, incluso un inversor para convertir los 12 voltios de continua a 220 alterna o 110 alterna, dependiendo la zona donde se viva, digámoslo así. En fin. Bueno, este tipo de generadores, digamos, como ya dije, pueden ser muy económicos, digamos, a la larga, ya que, digamos, a diferencia del generador a combustible, digamos, la principal es, digamos, el generador a combustible contamina, obviamente, requieren un mantenimiento después de cierta cantidad de horas de uso, y aparte también, digamos, las reparaciones únicamente, digamos, su efecto casi siempre te las tenés que llevar a hacer a un lugar especializado en reparación de generadores. Digamos, si te das la maña para reparar el motor, bueno, pero en fin, lo recomendable es que te lo haga un servicio técnico especializado en eso. O sea, este tipo de generadores, en cambio, su mantenimiento es casi nulo, digámoslo así. O sea, es únicamente limpiar los paneles con limpiavidrios o con alcohol y agua o con vinagre y agua a partes iguales y un pedazo y una hoja de diario o periódico, se limpian con eso o con un trapo de eso de microfibra, digamos, que no raye el cristal de los paneles y listo. Y obviamente, digamos, revisar la batería para ver que todavía tenga bien la carga, digamos, de última, si es una batería, por ejemplo, de plomo, o sea, de plomo ácido, hay que revisar que no le falte líquido, ya sea ácido o agua, o sea, agua destilada obviamente, y eso hay que controlarlo cada cierto tiempo. Igual yo no recomiendo usar las baterías de plomo, o sea, de plomo ácido principalmente, porque ese tipo de baterías generan hidrógeno, y si las tenés en un ambiente cerrado pueden llegar a ser peligrosas, ya que pueden provocar una explosión en el caso de que uno fume, por ejemplo, o haya algún cortocircuito o algo parecido. Así que, o sea, traten de evitar ese tipo de baterías. Lo ideal son baterías de tipo de gel, o sea, de gel ácido o gel o sea, esa de gel también, que se le llaman, que no sé cuáles son, pero son muy parecidas a la del plomo de gel. El plomo ácido, después tener la batería de litio, pero ahí ya
estamos hablando de un precio mucho más alto. Obviamente la duración de ese tipo de baterías va a ser mucho mayor, pero ya requerís un tipo de regulador especial para ese tipo de baterías. O sea que ahí ya estamos hablando de un precio más alto. O sea, nosotros lo que vamos a hacer hoy es un generador, digamos, de tipo más económico, digamos. En fin. Y después, digamos, lo que es para la instalación domiciliaria, en el caso, digamos, es casi lo mismo. O sea, tener que armarlo, por ejemplo, ese tipo de sistemas se arman en 48 voltios, en 24 voltios, y de ahí puedes usar digamos, una vez que tenés todos los paneles armados, los conectás a un regulador inversor, y de ahí los sacás, digamos, a un banco de baterías, y de ahí puedes también sacar energía para la casa durante el día. Y de última puedes programar el inversor para que en el caso de que se corte la red domiciliaria, o sea, te dé la energía de las baterías, y ahí puedes tener, digamos, electricidad durante un cierto tiempo. Digamos, las baterías obviamente no tienen una carga ilimitada. Obviamente la carga de las baterías te va a durar en función de los amperios que tienen y el consumo en amperios que vos tengas en la casa. Si lo usás solamente para luces, digamos, si tenés, qué sé yo, ponerle 4 o 5 baterías de esas de 35 amperios conectadas, ponerle que no, sí, depende. Bueno, dependiendo también el tipo de instalación que hables, obviamente, pero bueno, la idea más o menos se entiende. En fin, bueno, o sea, incluso también si nos animamos, también podemos incluso podemos incluso redistribuir la electricidad sobrante generada por los paneles a la red de distribución eléctrica. Obviamente van a tener que llamar a la compañía eléctrica para que les venga a instalar un nuevo tipo de medidor, que son bidireccionales, que esos miden tanto lo que es el consumo de la red y el consumo que vos envías a la red de distribución. O sea, cómo lo estás entregando. Obviamente ellos te cobran lo que es el kilovatio que vos generás, pero sé que te lo dan por no sé cuánto, pero sé que te lo dan mucho más barato te lo dan a menos cantidad de lo que de lo que te cobran el kilovatio consumido, lo cual me parece algo realmente ridículo y absurdo, y realmente es un robo. Pero bueno, incluso si vos generas más de lo que consumís, teóricamente te lo tendrían que descontar, así que bueno, pero la idea más o menos se entiende. Igual ese tipo de instalaciones, por desgracia acá en Argentina, según tengo entendido, o sea, la instalación te la tiene que hacer un matriculado, digamos, tanto en electricidad, en instalación doméstica, como en instalación de paneles solares, lo cual probablemente te lo va a cobrar un ojo de la cara, pero bueno. Si no, de última, lo que se podría llegar a hacer es armar vos la instalación y que el matriculado te diga que toda la instalación está bien armada, y obviamente una vez armado todo, hay que te dé el ok, ya podés pedir el medidor bidireccional, y ya de ahí podés redistribuir la energía excedente a la red eléctrica. Pero bueno, en fin, no me voy a seguir enrollando con esto y vamos a arrancar el video, así que manos a la obra. Bueno, la primera instalación que vamos a ver es la de tipo paralelo. Esta instalación es la más sencilla cuando recién empezás a armar una instalación solar, o sea, este tipo de generadores, digamos. Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si tenemos, por ejemplo, dos paneles, lo que hacemos es conectamos ambos positivos juntos y de ahí sacamos un cable al positivo del regulador. Y lo mismo hacemos con los negativos. Los empalmamos juntos, los dos negativos de ambos paneles, y de ahí lo derivamos al negativo del regulador. Obviamente, en mi caso, yo tengo dos paneles de distinta potencia. Tengo uno grande de 50 vatios y uno más pequeño de 20 vatios. Obviamente, lo que sí hay que recordar es que va a ser acá lo que va a hacer es la sumatoria de vatios
que en mi caso serían un total de 70 vatios digamos, a la mitad de los amperios que voy a tener, digamos, con la sumatoria de ambos paneles. Si no me equivoco eran 7 y este me daba unos 2, algo, pónganle 3 redondeando, 3 amperios haciendo la cuenta redonda. Este más o menos creo que me daba unos 7, algo, redondeándolo serían 8. Así que bueno, si no me equivoco el cálculo es la sumatoria de ambos paneles, o sea en amperios, y se divide en 2 y eso te daba la cantidad de amperios que vas a obtener en lo que es ambos paneles, digamos, a la entrada del regulador, según creo, si no me equivoco. Igual si lo quieren hacer más fácil, o sea, hacen la sumatoria de los amperios y de ahí sacan digamos, lo dividen en 2 y sacan un promedio. Si no, lo que pueden hacer es conectar un amperímetro y de ahí van a saber cuántos amperios están consiguiendo, digamos, pero bueno, esa es la forma más fácil, digamos, y la más eficiente. Pero bueno, si no, hacen el cálculo y ahí sacan un promedio simple. En este tipo de conexionado lo pueden aprovechar para usar dos paneles distintos, de distinta potencia. Digamos, si no, pueden conectar dos paneles iguales, o sea, y ahí van a tener la sumatoria de vatios y obviamente siempre van a tener la división entre ambos paneles, que probablemente les dé la cantidad de amperios de un solo panel, si no me equivoco. O sea, no me acuerdo bien cómo era el cálculo, pero bueno, si alguno lo sabe, que lo ponga en los comentarios. En fin, bueno. De acá, obviamente vamos a tener en la entrada, vamos a tener 14.4, digamos, quizás más. Creo que son unos 15 voltios más o menos. Si no me equivoco, pónganle que les dará unos 15 o unos 16 voltios más o menos. Igual el regulador lo va a reducir a 14,4, que sería el voltaje de carga para una batería. Y de acá sacamos, por ejemplo, acá tenemos lo que son la salida de la batería. Conectamos un positivo a la batería y lo mismo hacemos con el negativo. O sea, van a ser 12 voltios continuos con la misma cantidad de amperios que te van a entregar los dos paneles. Así que, bueno, en función de la cantidad de paneles que tenés, o sea, de los amperios que te entren acá, es lo que vas a tener a la batería. Siempre recuerden que la cantidad de amperios que vas a tener en la entrada de ambos paneles va a ser la misma que en la batería, y en función de la cantidad de amperios que te están entregando va a ser el tiempo que te tarde en cargar la batería. Les pongo un ejemplo. Si tenés, por ejemplo, 7 amperios de entrada por hora y la batería es, por ejemplo, de 7 amperios, calcúlenle que en una hora se cargaría la batería completamente. En el caso de que tengas una batería más grande, por ejemplo, una batería de 35 amperios de un vehículo promedio, por ejemplo, una batería chica de coche, de plomo ácido, que ahí si no me equivoco creo que son unas 3 horas y pico, pónganle unas 4, más o menos. O sea, estoy tirando un promedio, no hice el cálculo, así que bueno, no me rompan las guindas con eso, así que bueno, yo soy malo para hacer cálculos en la mente, o sea, me salen mejor en el papel, pero bueno, la idea más o menos se va a entender. Siempre recuerden que, o sea, eso, que la cantidad de amperios, o sea, que te entran a la batería, lo tenés que dividir en la cantidad de amperios que tiene la batería, y eso te va a dar el tiempo de carga. Así que bueno, acá van a tener lo que es una salida que te va a dar 12 voltios continuo. Lo que no sé es cuántos amperios te va a dar, pero yo asumo que te va a dar, qué sé yo, 6 amperios, quizás un poco más, un poco menos, no tengo idea. Pero bueno, porque nunca lo medí. En esta salida de 12 voltios, acá lo que pueden hacer es conectar una lámpara de 12 voltios o pueden conectar un inversor, que sería un inversor de 12, que entran 12 voltios continuos y te salen 220 voltios alterna
o 110 en alterna o en continua, dependiendo del país. Por ejemplo, en Argentina se usan 220 voltios en alterna. En Estados Unidos, si no me equivoco, es 110 en alterna, creo, o en continua, no tengo idea, pero yo supongo que debe ser alterna quizás. En fin, lo que sí tienen que tener cuidado a la hora de comprar un inversor es lo siguiente, que esto es algo que no muchos va a cometer el error. Tienen que fijarse que el inversor sea onda sinusoidal perfecta, que no sea onda cuadrada, ya que en muchos casos ese tipo de señal cuadrada te puede quemar los aparatos, porque sería como un encendido y apagado, y eso, digamos, puede causar problemas en los aparatos o quemarlos. En cambio, si es una onda sinusoidal perfecta, es más progresivo y no es tan nocivo para los aparatos. Aparte que si usás, digamos, si el aparato está diseñado para usar alterna en sinusoidal perfecta, o sea, lo mejor es respetar eso. Pero bueno, si no encontrás uno de sinusoidal, lo más aconsejable es tratar de conseguir un regulador que tenga una onda cuadrada, digamos, lo más sinusoidal parecida. Igual eso, digamos, no lo van a ver, digamos, únicamente lo van a poder saber conectando el regulador a un osciloscopio. Y ahí van a saber qué tipo de onda te da el inversor. Así que bueno, en fin. Bueno, lo otro que sí, pues, digamos, lo que tiene de bueno también este tipo de conexionado a la hora del conexionado de baterías es que pueden conectar muchas baterías en paralelo. Obviamente lo que sí hay que tener cuidado es en el estado de las baterías, porque si tenés una batería que no retiene la carga o que pierde carga o no carga bien, eso te va a repercutir en la carga de las otras baterías. Digamos, lo mismo es con los paneles. O sea, acá lo que siempre tienen que recordar es que se suma lo que es los vatios, no los amperios. Los voltios siempre van a ser los mismos, sí o sí. Así que eso siempre hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer un conexionado en paralelo. O sea, se suman los vatios pero no los amperios. Ya cuando te pasas de los 350 vatios, el regulador, por ejemplo, en mi caso, no me va a permitir entrar más de 350 vatios a 30 amperios. Obviamente. O sea, quizás ahí, digamos, o sea, capaz que no puedo pasarme de los vatios, pero capaz que puedo poner más paneles para llegar a los 30 amperios. Pero bueno, en fin. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el conexionado en serie. El conexionado en serie por lo general se suele usar para instalaciones grandes, generalmente, o cuando te pasas ya de la potencia que te admite, de los vatios que te admite el regulador. Pero generalmente se suele usar la conexión de 24 y 48 voltios para instalaciones grandes como para una casa, por ejemplo, para uso domiciliario con un inversor. En fin, bueno. Acá lo que hacemos es, tomamos positivo, o sea, un positivo del panel principal, y lo mandamos a la entrada del regulador, o sea, de la entrada positiva del regulador. De acá tomamos un negativo del primer panel y lo conectamos junto con el positivo del panel segundo, o sea, con el positivo del segundo panel, perdón. Y de acá sacamos el negativo del segundo panel a la entrada negativa del regulador. Ojo, lo que sí hay que tener en cuenta cuando hagamos un conexionado en serie es que ambos paneles sean digamos, iguales. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que sean iguales. Que sean del mismo tipo de panel, en lo posible que sean los dos iguales. O sea, el mismo modelo, de la misma marca, del mismo fabricante. O sea, más que nada para no tener diferencias en la salida de ambos. O sea, por ejemplo, si ya te pasaste de los 350 vatios, por ejemplo, con muchos paneles chicos, o sea, podés, digamos, armar una serie
digamos, para hacer 24, siempre y cuando respetes lo que es digamos, digamos, ¿cómo lo puedo decir? O sea, que uses paneles iguales, o sea, que armes otra serie con paneles iguales. Si no, en su defecto lo que puedes hacer es conectar dos paneles iguales, o sea, en bataje, y con eso ya, digamos, no tenés riesgos. Porque si armas una serie con dos paneles diferentes, corres el riesgo de quemar el panel, digamos, con menor potencia. Entonces, porque siempre tienen que pensar que en esta clase de conexionado lo que se suman son los amperios, pero los vatios se dividen. Así que eso hay que tener cuidado. Y los voltios obviamente también se suman. O sea, si vos conectás dos paneles juntos, vas a tener 24 voltios. Teóricamente sería más, pero bueno. O sea, en el perfecto caso es 24. Así que eso ténganlo en cuenta. En fin, bueno. Ya una vez que tenemos los dos paneles conectados a la entrada del regulador en la serie, nos va, digamos, en la pantalla, si la tiene, nos va a dar, ponerle 26 voltios, quizás más, no sé, depende cada regulador. Y de acá en la salida vamos a tener los 24 voltios para cargar la batería. En este caso vamos a hacer algo de trampa, sería una batería de 24 voltios. Pero bueno, después les voy a explicar cómo hacer el conexionado para hacer 24 voltios con dos baterías. En fin, va. Y de acá tendríamos la salida que en este caso no sé si me va a dar 12 o 24 voltios. Digamos el regulador, ya que como nunca hice este conexionado, como ya dije antes, tengo dos paneles de diferente potencia, nunca hice la prueba y tampoco voy a arriesgar el inversor que tengo quemándolo, y tampoco tengo un tester para medirlo. Así que, bueno, vamos a suponer que acá te entregue 24 voltios. Igual, por ejemplo, en mi regulador, o sea, aunque yo le conecte una serie de 24, me va a dar 12 voltios de salida, ya que el regulador, digamos, únicamente te entrega en la salida lo que le entre. Digamos, si vos conectas, por ejemplo, una batería de 12, aunque acá entre en 24, lo va a reducir a los 12 voltios. Siempre, obviamente, lo que sí te va a dar es la cantidad de amperios sumada. Así que, bueno. Acá, digamos, por ejemplo, no sé si saldrían 12 voltios, supongo que te dará 12 voltios, ya que el regulador te cambia los 12 voltios. Pero en el caso de que quieras conseguir 24 voltios, lo que haces es conectar dos baterías de la misma forma que conectaste los dos paneles. O sea, sacas un positivo que entre al regulador, conectas el negativo y un positivo digamos, de ambas baterías, y de ahí sacas el negativo a la entrada del regulador, y ahí ya obtenés 24 voltios para baterías. Ojo, lo que sí hay que tener cuidado con las baterías también, lo mismo que en el caso de los paneles, pero en este caso serían las baterías que estén lo que se llaman hermanadas. ¿Qué quiere decir hermanadas? Que ambas baterías tengan la misma cantidad de uso, o en su defecto que sean ambas baterías nuevas, ya que así, digamos, ambas baterías o sea, funcionan, digamos, bien, y tienen el mismo ciclo de desgaste, ya que ambas baterías van a estar trabajando al unísono todo el tiempo para dar los 24 voltios. Así que eso ténganlo muy en cuenta. En fin, bueno. Ahora en un momento les voy a mostrar cómo hacer el armado de forma práctica. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomamos el destornillador y ya conectamos lo que es todos los cables, o sea, los positivos y negativos de las entradas, positivo y negativo de la salida de las baterías. Y acá, bueno, obviamente podríamos tirar un cable aparte para conectar, por ejemplo, el inversor o una lámpara, no importa. En fin, tiene acá, por ejemplo, la pantallita que te marca lo que es lo que le está entrando de voltaje al regulador de los paneles solares. Y acá tenemos los dos USB de 2 amperios cada uno. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, antes que nada,
tenemos que conectar la batería al regulador, porque si no el regulador no va a encender. Bueno, esto se hace, digamos, conectando negativo, positivo, acá los pines. Acá lo que pueden hacer, digamos, pueden aprovechar una batería que ya no funciona para un coche y la pueden aprovechar para el regulador. O pueden comprar una de estas, que son de estas digamos, también son de plomo, pero son selladas, que estas se usan generalmente, ¿cómo se llama? En esas baterías de emergencia para las computadoras, que no me acuerdo cómo se llaman, pero bueno, en fin. Si no, pueden conectar una batería de coche, lo ideal es que la tengan al exterior, la de auto. Bueno, acá ya como pueden ver, me está marcando la carga de 12.9 voltios, que está bien, digamos, no es una carga excelente. Obviamente esta batería pobre ya tiene como 2 años, así que ya está, digamos, casi a su límite. Bueno, acá me marca lo que es el nivel de la batería y acá el voltaje. Calcúlenle que cuando está, digamos, bien cargada, digamos, y está en buenas condiciones, la batería tiene que andar entre los 13.2 voltios más o menos. Así que pónganle que cuando está bien andan ahí, digamos. Pero cuando ya están media baqueteadas andan en este voltaje, en 12.9 más o menos. Ya cuando vean que baja de 12.5, ahí ya es hora de cambiarla. Así que bueno, en fin. Lo siguiente que tenemos que hacer es conectamos el cable de los paneles solares. O sea, acá yo ya tengo conectado este cable marrón al negativo y acá vamos a poner el cable positivo ahora. Un momento. A ver, chupamos acá. Bueno, quedan un poquito desordenados los filamentos. Bueno, en fin. A ver, conectamos acá los filamentos, metemos adentro y lo enroscamos. Apretamos bien los cables, los tornillos para que no se salgan los cables, obviamente. Y acá ya, como pueden ver, me está marcando 14.4, que es lo que me está entregando de voltaje los dos paneles solares que tengo yo instalados ahí en la ventana. Es más, si yo desconecto acá el cable del positivo, van a ver que me marca que le está entrando los 14 voltios. Pero bueno, ya como pueden ver, después para programarlo es bastante sencillo. Vamos a esta tecla de acá del menú y configuramos, por ejemplo, la carga máxima, que yo lo tengo configurado para 15 voltios. Después tenemos lo que es la capacidad mínima que tiene que tener la batería para entregar, digamos, corriente. O sea, en el caso de que baje de 11,15, ya ahí no te deja de enviar corriente acá a la salida. Bueno, pues acá tenemos la corriente más mínima para cuando corte. No, perdón, me equivoqué. Este sería lo que es digamos, el mínimo para entrega, y ya para el corte lo tengo configurado a 9 voltios. Acá programás la cantidad de horas que querés que te dé corriente. Yo lo tengo en 24 horas, que sería todo el tiempo. Ya les que quede todo el tiempo. Y después acá en el modo, que este es el modo de tipo de batería, que por ejemplo en este el B2 es batería de plomo, va de gel ácido. Si no, también la puedo poner como gel, como plomo, e incluso creo que también con ion de litio, me parece pero no sé. Y bueno, y nada más. Pues acá tienen lo que son los dos USBs para carga, que por ejemplo lo voy a demostrar con mi teléfono. Vamos a tomar el cable, usar este que tiene lucecitas para que lo vean. A ver, vamos ahí, aquí. A ver. Lucecita anda media, pero bueno. El cable está medio choto, pero bueno, ahí ya ven que empezó a cargar, así que pueden ver que está dándole corriente realmente. Bueno, vamos a sacar esto. Incluso pueden conectar también
un inversor, uno de estos, como les mostré antes, de la siguiente manera. Digamos, lo pueden conectar ya sea acá la toma de salida de los 12 voltios, pero ahí ya tienen que poner un cable aparte. Por ejemplo, este inversor me viene con la toma de encendedor para coche o con 2 pinzas de cocodrilo o de caimán. En este caso lo que podemos hacer es conectar las pinzas de caimán a la batería directamente, digamos, ya que no tengo un cable extra. Pero bueno, a ver, esperen que lo desenredo un poco. Primero conectamos el positivo. Siempre recuerden, a la hora de enchufar algo de 12 voltios, es conectar primero el positivo, muevan un poco la pinza para que agarre, y después conectamos el negativo. Ven que hice un poco de chispa, pero eso es normal. Enchufamos y la acomodamos. Traten de que quede lo más acomodada posible. Muévanla un poco, así se agarra bien. Y ahora lo que hacemos es directamente buscamos la tecla encendido, que la tiene acá atrás, esperamos unos segundos a que inicie. Le damos un momento a que se cargue, a que inicie. En este caso la batería, como ya está media baqueteada, lo que voy a hacer es darle un poquito más de carga, digamos con un transformadorcito aparte de 12 voltios a 1 amperio. Lo ideal es que el cargador aparte que le coloquen también sea de unos 15 voltios más o menos, para que tenga una carga más alta. Pónganle. Bueno, acá enchufamos por ejemplo un cargador de teléfono, y acá tenemos ya 220. Como pueden ver, el cargador tiene ya su luz prendida y está enviando energía claramente. Les voy a mostrar con el mod que tengo acá. Démosle un momento. Obviamente el inversor hace ruido porque tiene un ventilador atrás para refrigerar, pero como pueden ver ya el mod está, bueno, obviamente ya tiene las baterías cargadas, pero pueden ver que está enviándole carga del transformador, o del cargador al mod, así que no es ningún truco, como pueden notar. Obviamente, digamos, hace así esto porque la batería está bastante baqueta y ya no quiere más, así que bueno, en fin, pero la idea más o menos se entiende, digamos. En fin, bueno, voy a apagar esto primero. Por cierto, el inversor incluso trae una toma de USB de 5 voltios a, me llama 500 miliamperios. O sea, es para una carga lenta, pero bueno, para zafar sirve, digamos. En el caso de que lo use, por ejemplo, en el auto, digamos, puedes usar el USB para cargar, por ejemplo, un teléfono, e incluso puedes conectar algo a 220 de pasada. Así que puede ser mucho. Bueno, yo en mi caso, digamos, este tipo de generador lo voy a usar para cuando se corta la luz. Lo voy a conectar en el módem de internet, y así puedo tener wifi en casa, digamos, para usar el teléfono, por ejemplo, con internet, sin necesidad de gastar el par de datos. Esto realmente es algo muy útil, y a la vez también puedo cargar el teléfono, digamos, durante el día, y puedo usar internet, el teléfono tranquilamente, sin preocuparme, digamos, de quedarme sin batería o sin internet, digamos, durante todo el día mientras haya sol, obviamente. Eso sí hay que tenerlo en cuenta, obviamente. Y también lo que me dure la batería, que para más adelante voy a ver si compro una nueva cuando empiece a trabajar otra vez. En fin,
Ya por hoy terminamos el video, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Espero que armen también su propio generador, digamos, de este tipo de emergencia o para domiciliario. Si lo llegan a hacer, por favor compártanmelo en los comentarios o mándennos una foto también a nuestro Instagram o Twitter, digamos, y así puedo ver cómo les quedó, digamos, toda su instalación. Y también cuéntenme, digamos, si tienen armado ya una instalación de distribución, digamos, para su casa, digamos, cuánta plata se han ahorrado generando y distribuyendo la energía, digamos, que les sobra del generador, obviamente. En fin, bueno, nos vemos todos, ya saben, cuídense del dichoso coronavirus, o sea, sigan las medidas correspondientes de lavado de manos durante 20 segundos, alcohol en gel, la distancia, o sea, traten de no salir, usen tapabocas, barbijo, y bueno, y también, y bueno, y encima hoy que es el Día del Padre, encima que hoy es 21, o sea, hoy es segundo domingo, si no me equivoco, o el tercer domingo creo, ya a estas alturas no sé ni en qué fecha estoy, les voy a ser sincero. Sí, bueno, estamos en el tercer domingo de junio, así que hoy es el Día del Padre. Y bueno, saludo para todos los padres, que pasen muy bien su día y bueno, en fin. Capaz que digamos, los padres más adultos que no viven con sus hijos, bueno, no los van a poder ir a ver, así que por desgracia, pero bueno, en fin. Para eso también se inventó el Skype y la videollamada en WhatsApp. En fin, bueno, ya nos vamos a seguir enrollando, así que nos vemos en el próximo video. Un saludo a todos y cuídense. Adiós a todos. Chau, chau.